que a lo mejor tú las has concientizado, que tú has llegado a tus propias conclusiones de cómo Sí. educar a tus hijos y que yo creo que nos podría servir a, bueno, por lo menos que me sirviera a mí, pues ya me doy por bien servido, ¿no? Ya si le sirve a alguien más, pues qué bueno No, pues también, sí. ¿no? Entonces, digo, lo que me llama mucho la atención de ti primero es, bueno, eres médico veterinario, ¿así se llama la Ajá, profesión? médico veterinario zootecnista. Y luego Karina es doctora, ¿no? Sí. Entonces, me da mucho la atención cómo preferiste a los animales que a los humanos, ¿no? La contraparte a lo mejor de tu esposa, no sé cómo tú lo veas, o en las pláticas que has tenido con Karina, no sé si han llegado a alguna conclusión de, no, pues la verdad, a lo mejor dice Karina, ojalá, mejor mis pacientes hubieran sido animales a veces, ¿no? O tú cómo ves esa parte. No, fíjate que curiosamente, bueno, primero, no somos una pareja tan poco común, es bastante común. ¿Oh, sí? Sí, los matrimonios de veterinarios Ok, ok. con médicos de humanos. eh, Al menos yo conozco varios, aunque no aquí en la ciudad, Ok. pero sí conozco varios. Sí, Y no, Karina sigue diciendo qué bueno que no trabajo con animales ¿en porque de serio? repente se presenta el momento Ajá. y me llega a ayudar también. Y sí, dice, no, qué bueno que trabajo con personas. O Así que sea, finalmente entonces la sensibilidad sí es un poquito diferente. ¿Tú cómo o en qué momento tuviste como esa conexión con los animales? pues de toda la vida en mi casa, mi mamá era muy gatera. Ok. Los gatos era algo que le encantaba. Y nosotros crecimos con gatos. Éramos somos 5 hermanos y cada uno teníamos nuestro gato siempre. Ok. O sea, no era de un gato para toda la familia, no. Era cada quien con su gato. Cada quien su hijo ahí, ¿no? Y desde ahí, o sea, nos encantaban. Y el gato de cada quien lo Y respetaba. actualmente tienes gatos. Pues mira, ahora sí, curiosamente, ayer entró por primera vez en la familia un gatito que llevó mi hija Alessandra. A Karina no le gustan los gatos y de hecho Tenían dice, mascota. un Un perrito, perrito, ok. un perrito, pero 20 años que tenemos de casados, nunca había podido entrar En un serio. gatito a la casa. Y ayer por primera vez entró. Vamos a ver cuánto aguanta. Esperemos que ahí se quede. Pues el gato es muy especial. No es para nada como un perro. Pero vemos a quien nos encanta el comportamiento del gato y Sí, hay la a quien no lo verdad. aguanta. Digo, yo también, o sea, yo creo que en mi familia nunca hemos tenido gatos. Bueno, con mis papás. Y bueno, yo aquí en mi casa sí tengo un perrito, pero nosotros, ajá, somos como que nunca le encontramos como ese rollo a los gatos y una Sí, personalidad muy particular. Ya mi papá y su esposa y mi hermana, ahorita ya tienen gatos, ¿no? sí. Pero yo siento que sí tiene sus características muy particulares para tener un gato, ¿no? Sí, los dos, bueno, en el caso del perro y el gato, los dos son muy honestos, pero Ok. el perro es honestamente abierto, ahí está Ajá. siempre, no hay que hablarle mucho para que esté ahí. Y el gato es honestamente indiferente, o sea, Es más egoísta, ¿no? te ignora, él Sí. como que siente que no y es Ajá. no. Ok. Entonces, pero habemos mucha gente que nos gusta ese comportamiento también. Entonces, Sí, no, incluso en los mismos gatos hay más personalidades que siento que en los perros, ¿no? Los perros son como, por lo general tienen un más comportamiento más parecidos, parecidos, sí, ¿no? sí, cierto. Porque, por ejemplo, la gata de mi papá, no, o sea, nomás adoptó a él y es brava, o sea, híjole, no sé, de repente se detona y te puede atacar o Sí, así, ¿no? Y luego la gata de mi hermanita es muy miedosa y se esconde y en cuanto llega alguien. Y yo, pues, pues, los perros que he tenido son como muy parecidos, unos más ladrones que otros, pero son muy similares todos, sí, ¿no? sí, sí, y efectivamente hemos tenido gatos de todo, Ujú. desde el gato cariñoso y, y el gato gruñón, pero Huraño. lo que sí en común es que la mayoría cuando no tienen ganas, no te No. van a voltear ni a ver y les puedes hablar de mil maneras y te pueden voltear a ver y regresan a lo suyo. Ellos Sí, no. no, ajá, digo, yo no conozco mucho de gatos, pero los pocos que he tenido cerca, sí sé que, o sea, que sí tienen más personalidades que un perro. Un perro es Sí. más como que, te lo ganas y es más fácil, pero un gato sí le tengo más respeto, yo creo, ¿no? Sí, sí es más complicado.
pero igual, nos gustan mucho. Entonces, desde entonces, los Y animales. entonces tú desde niño quisiste ser veterinario. Es curioso, alguna época donde sí lo mencioné, Ajá, pero no fue algo que se mantuvo. ajá, Ahora sí que seguimos teniendo gatos toda la vida en la casa de mi mamá, pero cuando estuve en la preparatoria, pues estaba en combustión interna, en el área que- físico-matemático, y pues ahí vas con todos los compañeros, y pues ya ajá, iba yo para una ingeniería. ok, De hecho, iba a pensar en ingeniería electromecánica, pero entré a hacer mis prácticas en la Chrysler en aquel tiempo, ajá. y ahí me di cuenta de que me gustaba, pero no para dedicarme a eso. Ah, Dije, no, no, o ok, sea, sí, me llegó un gusta, punto que pero para te... saberlo nomás. Ujú, Y ahí fue donde empecé a ver otras cosas y me llamó mucho la atención lo que era la medicina en general. Y tenía tres opciones, estaba medicina veterinaria y odontología como mis ok. opciones para hacer examen y finalmente me decliné por medicina Sí, veterinaria. porque yo siento que es una carrera que sí, muchos niños como que, ah, me gustan los animales y quiero ser veterinario. Siento que es una carrera muy de, no tanto como, ah, quiero ser bombero o policía, pero sí, sí, yo siento que sí es una carrera como de que de niño puedes empezar a tener preferencia por eso, ¿no? Sí, probablemente preferencia sí, aunque algo que fue muy común, por no decir casi todos los casos, es que los que entraron a la carrera porque les gustaban los animales no terminaron. Ah, ok. O sea, no quiere decir que a mí no me gusten, Ujú, simplemente que no fue el motivo por el que entré. A mí me llama la atención la investigación, ok. algo un poquito diferente. Ujú, Y todos tenían una razón porque la carrera es muy diversa. Hay quien va por animales de producción, y se van por animales de carne, de ok. leche, las aves, los cerdos, los Sí, porque no es lo conejos, mismo que te guste el animalito a que tienes que abrirlo y ya o que te como lo tengas que que, comer. sí, ya, o sea, Entonces, ya te genera un trauma diferente, ¿no? pues si te genera trauma, sí. Entonces, a final de cuentas, cada quien entra con diferentes razones, pero te digo, el que entraba como única razón porque le gustaban los animales, no No. pasaba de segundo semestre. Ok, ok. Y O sea, es lo, muy común que entren por el gusto por los animales, entre sí, comillas, sí, pero es y muy ahí se común quedan. también que no termine. Es como cuando nosotros en la prepa nos llevaban a ver cuerpos ahí al Xochicalco y Sí. ya sabías si querías estudiar medicina o no, ¿no? No, sí, no, no, no. Y aún así yo creo que es un mal enfoque porque pues generalmente estudian medicina, la mayoría, para tratar vivos, Sí, no, no hay no todo. cadáveres. Autopsias y eso, ¿no? Está Sí, pesado. órale. Oh, no, pues entonces, este, ¿tú qué piensas, por ejemplo, bueno, más bien cuando eras chiquito, ¿cómo fue tu relación con tu papá? Fue buena, aunque sí nos tupía. ¿Sí? Sí, sí, O no, sea, sí. cómo era la personalidad de tu papá? Mi papá siempre fue muy trabajador, Ok. ¿A qué siempre se fue dedicaba? comerciante Ujú, en carnicerías. ok, Él toda su vida tuvo carnicería y hasta la fecha sigue teniendo ok. carnicería y sigue trabajando. Eh, pues él se la llevaba trabajando, se la Ajá. llevaba trabajando pero pues sí, en la noche cuando llegaba y nosotros jugando, correteando, porque a veces iban nuestros primos y mi papá cansado, pues después nos iba como en Llegaba. feria. No, Eh, yo ya no quería molestia de nada, sí, ¿no? entonces pues como no pasaba eso, yo creo que ahí se desquitaba con ¿Y nosotros. cuántos hermanos eran ustedes? 5, Cinco. Tú 5, eres el el del mediano. medio. El sándwich. Sí, sí, somos 3 hombres, 2 mujeres. Las dos más grandes son mujeres y Y los más chicos los son últimos hombres. hombres. ¿Y cómo era tu relación con ellos? Pues son varios hermanos, Buena, ¿eh? buena con todos, nada más una de mis hermanas nos peleaba mucho y hacíamos bolita para defendernos en grupo porque sí era tremenda. Entonces, pero de cualquier forma era buena, Ok. sí. Pero sí tenían como una relación más estrecha o tu papá era pues como el papá típico de antes que era como que él a su trabajo, él no era tan de casa. Principalmente así, era un poquito más distante, aunque pues a una edad, pues yo era el hombre más grande, me Ok. empezó a jalar Para para trabajar. trabajar. Eh, Todos nosotros somos de Guadalajara, pero desde los 5 años me trajeron para acá Ok. y mi papá ya tenía un negocio funcionando, que era carnicería, y desde los 5 años a la carnicería. Entonces yo realmente mi infancia tiene mucho que ver con ese negocio. Ok. eh,
Y que sí, o sea, yo a los 5 años me llevan y era un negocio que abría de 7, 8 de la mañana, 10 de la noche y ahí estaba yo todo Todo el el día, entonces era día. muy pesado Ok. para mí. Y me quedaba dormido en los sacos de chile en polvo y lo que tenían ahí para Ok. preparar chorizos. Entonces fue muy cansada esa parte y de alguna manera eso podría decirse que creó una relación un poquito Más estrecha más así con tus estrecha, hermanos. pero siempre relacionado con trabajo, Ok. ¿sí? Porque no, mi papá no era una persona Muy abierta, sí, todo. cariñosa, que te Ajá. abrazara, no, Sí, o sea, sí, no, sí. no, no, no. O sea, sí nos quería y nosotros lo Sí, claro. percibíamos, pero no, no era el papá cariñoso, Ok. era trabajo. Y tú, por ejemplo, que a raíz de eso, tu hijo Jorge es el Ujú. más grande, ¿verdad? Y Sí, luego Alessandra. sí, ¿Qué edad tienen ellos? 18 y 17. No, pues bien pegaditos. No, Con razón, sí. yo los veo casi de la misma edad, digo, serán iguales. Son gemelos. Y por ejemplo, ¿cómo fue recibir tu primer hijo? O sea, ¿te casaste? ¿Cuánto tiempo pasó? Como 2 años. ¿2 años? Sí, sí, pues nos casamos en 2000 y en 2002 nació Jorge. Eh, pues obviamente nos dio gusto. Ok. O Y sea, ya lo venían esperando y todo. sí, de hecho al principio no quedaba embarazada Ah, Karina, ok. pero pues como que Se no era algo que ajá. nos preocupara Sí, sí, tanto. sí. Ahora sí que era poco tiempo. Aunque era mucho tiempo al mismo tiempo, ya 2 años. Llegó Bueno, en el momento como de, como que ya se iban a empezar a preocupar y llegó, ¿no? pues no alcanzamos a preocuparnos, Ah, fíjate, ok, muy curiosamente, bien. pero llegó y pues ya de alguna manera como que ya vas en el curso de la gestación, Ujú. vas pensando en qué te gustaría, cómo lo quisieras, lo que has escuchado que pudiera ser benéfico, y es Sí. cuando yo ponía mi estéreo con música clásica bajita y ahí estaba. Ok, eh, y pues que de repente Karina me decía que se asustaba porque despertaba y oía música ok. y aunque yo lo dejaba muy bajito, pues ya en el silencio de la noche, pues ya no se oía tan Sí, bajito. Y bueno, eso era de las acciones que empiezas a tomar sí. confiando en lo que algunos dicen que funciona, cuando en realidad pues no sabía Sí, si claro. funcionaba o no. No, de hecho, digo, yo siempre lo he dicho, bueno, mi primer niño, Max, que tú lo conoces, Sí, tiene pues ya a cumplir 15. Yo siempre les digo, es bien diferente, bueno, por lo menos yo sentí cuando venía Max, pues ahora sí que para uno hasta que ya lo tienes casi aquí empiezas a sentir, o sea, no es la misma conexión con la mamá que está en sí, la panza y que le canta y se soba y todo. Es bien raro, digo, sí es como cierto, bueno, para mí escepticismo, nervio, qué va a pasar, qué sigue, ¿cómo fue tu proceso? Aparte sí. de ponerle música clásica, ¿verdad? Sí, lo que tú dices es muy cierto. No dice uno porque realmente no lo siente el decir, no, Ajá. ya lo quiero. No, pues no, la verdad es que no, Sí, dices, no tienes ese sí. Ajá. sentimiento en lo absoluto. O sea, y obviamente, pues cuando naces, pues es mi hijo. Me No, dijeron no, que es mi no, hijo. no siento Ajá. que haya una conexión, pero lo que sí decía, pero tiene que empezarse a generar una conexión de alguna manera, porque a mí dentro de mi cabeza decía, pues es que se me hace lógico que no quiera alguien que no conozco, pues. O Claro. sea, no, por mucho que me digan Ujú. y como tú comentas, que la mamá dice, no, ya lo amo a mi hijo. Sí. Y digo, pues tú- está bien, o sea, no, ¿verdad? Pero yo no lo siento de esa manera. Yo siento que es algo que no se dice para no verte mal, pero es la realidad. O sea, yo digo, pues es que nunca se va a comparar. O sea, tu conexión, yo siento como papá empieza a partir de que ya lo tienes en el brazo. O sea, ya que está en tus brazos, ya empiezas a generar una conexión con él. Pero pues su mamá estuvo 9 meses en su panza, obviamente Sí, pues siente sus movimientos, pues tiene sí. una relación muy estrecha 9 meses. Tú como papá, pues, ay, le pones la mano en la panza y sientes una patadita, ah, no, pues qué padre, pero yo siento que a partir de que ya nace, empieza una verdadera relación con Sí, papá, y ¿no? eso creo yo que tiene que ver también con la disponibilidad de uno a generar vínculos, Ujú. porque habrá quien tiene su, digo, pasa mucho, quien tiene hijos y hasta se van, Sí, sí, dicen, esto es raro, bye, ¿no? sí, se agarran camino, o pues que salió embarazada la novia, salen Claro, huyendo, o sea, no tienen ni la menor intención de generar un vínculo con ese niño sí. o niña.
Pero yo creo que uno sí empieza a decir, no, pues hay que generar vínculos. Entonces, Claro. ¿cómo empiezas a generar esos vínculos? Efectivamente, cuando ya nace, eh, responsabilizándose también de actividades que tienen que ver con la crianza de tus hijos, como desde el primer baño, o sea, el primer Ujú. baño, dije, ¿sabes qué? O sea, yo voy a estar y vamos a Presente. bañarlo entre los dos. Ujú. Desde ahí empiezas a generar un vínculo que parece que no, pero a la larga rinde sus frutos, porque eh, el cambiar el pañal, ¿no? Pues órale, Totalmente. entrarle, o sea, no Sí, puedo ¿eh? decir es algo bien agradable, no, o sea, no, No. pero estás generando un vínculo porque el niño ya te está viendo que estás participando en su crianza. El levantarte en la madrugada también, y Sí. luego, pues Karina tuvo 2 cesáreas, entonces Sí, yo estaba decía, pesado, ¿no? pues como recién operada, el Sí, abdomen sí, se lo abrieron y todavía levántate para darle de comer o levántate para cambiar, pues se me hacía algo que no era como humano, o sea, no sé, yo sí. lo sentía de esa manera, no sé la verdad, ni puedo ni criticar ni aplaudir a quien no lo hace, simplemente que yo lo veía de esa manera y sentía que era mi responsabilidad, era mi Sí, obligación, era una culpa compartida, o sea, que claro. tenía que repartirse, pero que ahorita en ese momento Karina no estaba en condiciones, que yo sé que si lo hubiera dejado lo hubiera hecho, Sí. porque las mujeres son bien Sí, resistentes en la muchas verdad a mí cosas, también me impresiona su ¿sí? fortaleza, ¿eh? Y otra cosa curiosa es que para eso se vinieron de Mexicali la mamá de Karina y su tía de Karina, eh, porque le iban a atender, pero pues no sé por qué razón ellas pensaban que yo no iba a participar en lo absoluto. Pues porque es los usos y costumbres de nuestra Puede, cultura, ¿no? sí, debe ser eso, pero al final pues estaban como decepcionadas pues porque no podían meter mano porque también yo Decía, no, pues pues yo, aquí entro sí, yo pues, claro. entonces y ahí empiezas a generar los vínculos, empiezas a generar una relación más estrecha y sí, sin darte cuenta, te das cuenta que te da un gusto enorme ya ver a tu hijo, Claro. que estás trabajando y que dices, ¿sabes qué? Pues ya quiero regresar para ver a mi Ujú. hijo, o sea, Sí. ya te empieza a cambiar. eh, el punto de vista, las sensaciones que tienes hacia tu hijo que era un desconocido y que no sentías nada y como tú dices que no dice uno nada, pues sí, Ujú. para que no te critiquen, para que, pero con algún amigo sí lo comentas, pues Sí. porque no falta quien te dice, ¿no te pasa que veo a mi hijo, a mi hija y no lo quiero? Entonces a mí me llegó a pasar y yo decía, pues Sí. sí, o sea, Ajá. ya me pasó eso. Pero tío, se siente muy bien cuando uno ve que tu hijo te empieza a reconocer e incluso Ujú. te empieza a preferir sobre otras personas. Claro. Hubo un lapso de tiempo cuando mi hijo tenía 6 meses que a mí me ofreció regresar a trabajar a Mexicali y como traíamos unos proyectos, Karina, dije, pues me voy, si se hace lo otro, ya nos quedamos y si no, pues renuncio y me regreso. Ujú. Entonces se quedaron ellos aquí, Karina y Jorge solos. Eh, y me decía Karina que le pasaba el bonche de fotos y En él empezaba serio. a verlas y cuando veía una foto mía Sí, la qué abrazaba, padre. entonces te ubican Claro. perfectamente y pues yo venía cada 8 días Sí. y pues sí, ni modo, ya me tengo que ir, pues ni modo, los dejaba de No, ver. haber sido difícil, ¿eh? En esas etapas desprenderte Sí, del porque bebé, seis ¿no? meses ya les tienes, ahora sí ya Sí. les sientes cariño, No, y ya. de hecho, en ese inter, una vez yo cuando tenía a Max también, bien bebé, no sé, 6, 7 meses, como que en ese inter, semanas crecen mucho. Sí, Y bueno, en ese tiempo la mamá de Max y yo vivíamos en Los Ángeles y sus abuelos dijeron, no, pues nosotros nos los traemos en Ensenada en lo que ustedes vienen para arreglar, no sé, una muda, no me acuerdo qué íbamos a hacer, que ocupábamos tiempo para arreglar, no sé si ya cuando nos íbamos a regresar. Pues el punto es que se lo trajeron como una semana. Yo ajá. nunca me había despegado de Max, nunca. No sé si fue una semana, semana y media, no sé. Cuando regreso y lo veo, así yo llorando acá, o sea, yo lo vi más grande Sí, y me lo dije, me cambiaron. perdí. No, para mí fue como un bien feo sentir que me había perdido una etapa de su vida. Sí, Era una semana, pero en ese tiempo, pues los niños crecen bien rápido. sí, 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 Y yo fue como que nunca lo voy a, o sea, yo de ahí dije, no, yo no me puedo despegar de mi hijo porque de qué me voy a perder, ¿no? sí. Y no, pues me imagino que tú en ese inter también sentías de repente de una semana a otra que crecía o Sí, sí, el cambio y luego más mucho. despierto cada vez. Ajá, Y entonces,
No, está. De hecho, ahorita que me comenta esa parte de que tú cuidabas a tu niño en la noche y todo, que le sorprendían a. Eran tus cuñadas, ¿no? Las que vinieron a No, cuidarlo. mi suegra Ah, tu suegra. y la tía Karina Ay, también. su tía, perdón. Pues si yo hace un poquitos años que cambiaba el pañal al chiquito, Sí, pues de repente, amigas, pues casi de la edad, todo como que se sorprendían. sí. Y yo, ¿cómo? Pues, entonces yo no me imagino hace poquitos más años contigo, pues también no era muy común que o sea, si lo hacías frente a más gente, pues no era tan común, ¿no? Me imagino. Sí, no, no, digo, a final de cuentas, pues ya todo el mundo entendió que Que había así era su sí, dinámica. una dinámica distinta a, digamos, al promedio, Ajá. pero yo en lo absoluto me arrepiento de haberlo hecho de esa No, manera, me siento satisfecho y obviamente, pues es tiempo que por lógica no se va a repetir, es exacto. una etapa de la vida en donde puedes crear vínculos o puedes generar distancias también. Entonces, a final de cuentas, pues hasta la fecha, o sea, hay un buen vínculo. Tuve la oportunidad, de alguna manera, porque así me lo permitió en mis actividades, pero aparte porque lo buscaba, de estar en todos los eventos de ellos, en todos los eventos Ok. desde pequeñitos Sí. hasta ahora que ya están grandes. Y ahí estamos en los diferentes eventos, buscamos la manera de acomodar los horarios, los tiempos, las citas, todo para poder estar en eso. Ahorita que todavía dependen de uno Sí, y que les interesa que estemos ahí, porque claro, llegará el porque ya. momento donde ya... No, y de hecho, el otro día hablando con Sandra, le dije, el Max en 2, 3 navidades, quién sabe. Sí, Y no, pues se agarró chillando ahí. sí, O sea, ya no había visibilizado de esa forma. Creo que le estábamos regañando así de algo súper fuerte. Le dije, no, sabes qué, que ya hay que relajarnos. Le digo, sí, 3 navidades y si él se quiere ir a estudiar a otro lado, lo que sea, ya, se acabó. así es. Y así como que fue un silencio de. Y, o sea, y ustedes están en la etapa, en ese Ya, en el límite, límite. ¿no? O sea, ¿tú cómo has ido evolucionando esa parte, ¿no? De que ya se aproxima esa parte y de alguna forma una parte de ti se tiene que empezar a desprender, digo, no sé. Yo de Sí, repente lo siento, me imagino que ustedes sí, lo van así, sintiendo, pues ¿no? es un proceso que no es de ahorita, así como Ajá. tú dices en 3 años, lo va uno visualizando desde que están más pequeños y el hacerte un poquito consciente de que es un entrenamiento para ellos, porque a final de cuentas tienen que emprender Y camino, para algo. uno. Sí, sí, también. Y uno es mentalizarse de que así tiene que ser, porque si lo ves como que fuera una propiedad que tú trabajaste y pues ¿por Sí. qué se va si yo lo trabajé? No, Pues no, pero. sería más complicado. Pero no, es el pensar que pues a final de cuentas es como una, y de hecho así lo veo, como una de las misiones más importantes, de los proyectos más importantes, más delicados que le fueron asignados a uno y que uno a final de cuentas tienes que llevar a término ese proyecto en donde digas, pues ahora sí, síguele Así es. tú. Entonces, Sí. yo creo que eso ayuda un poco a entender que pues tienen que hacer su propia vida. Y la otra, pues viendo hacia atrás, dices, pues yo a la edad de Jorge ya andaba estudiando fuera. Sí. Y pues así tiene que ser. Y tú dices, Entonces, ay, ¿cómo habrán sufrido mis papás? Porque como que hasta ese momento lo sí, visualizas y tú dices, pero yo me acuerdo en esa etapa que nomás me dijeron bye. Pero cuando tú te pones en esa posición, dices, pues es que tienes que hacer fuerte, hacer el fuerte, o no sé, o sea, yo llevo como 1, 2 navidades que le doy un regalo a Max, así como simbólico acá, sí, de que casi lo estoy despidiendo y yo acá en mar de lágrimas, de que, o sea, porque sí, yo me voy visualizando así, digo, ahorita sí, en Navidad cuando pasa eso chillo y todo, pero para mí es como un ejercicio también de ir desprendiendo, digo, no, pues está bien, estoy chillando ahorita, el próximo año voy a chillar un poquito menos y así, pero va a llegar el momento que inevitablemente va a llegar a ese punto, sí, pero pues digo, no es que me esté haciendo el harakiri, o sea, realmente yo me estoy preparando de esa forma de con amor irlo soltando, ¿no? Y sí, demostrándole que pues es importante en cada etapa en la que
pues sigo presente porque ya va a haber unas etapas que pues uno más de lejitos lo va a ver, ¿no? Sí, pues ahora sí confiar en lo que les enseñaste, ahora sí que todos los aspectos de lo que tú quisiste que tuvieran y Sí, que tuvieran, perdón, y que lo trabajaste para que fuera de esa manera. Entonces, porque todo el mundo sabemos, algunos conscientes, otros no, que por mucho que enseñes y por mucho que los entrenes en algo, al final de cuentas pueden pasar muchas cosas que hagan que se salgan esos planes de lo que sí, uno pensaba que tenía que y ser. que les va a tocar aprender con sus propios Sí, trancazos, sí, ¿no? también. Entonces, porque ellos van a vivir cosas diferentes a lo que uno vivimos. Oye, sí, Algunas ¿cómo fue coinciden. tu proceso de ahora de Alessandra? O sea, tener una niña, yo no tengo niña, siempre quise tener niña, pero ya me quité esa idea de la cabeza, ¿no? Pero, o sea, tener una niña supongo que es un paquete bien diferente. Es diferente, pero a final de cuentas entras con la misma mentalidad. O sea, otro reto que hay que Pero ¿cómo abordaste entregar. tú? O sea, la conexión con una hija, una niña es diferente. O sea, Eh, su personalidad. sí, pues bueno, mira, en el caso de Alessandra, ella ayuda mucho porque es muy parecida a mí. Ok. Entonces, de repente me ves y no, tal vez hay gente que no me conoce suficiente, pero a mí me encanta bromear, me Ajá. encanta hasta de juegos de palabras sacar algo y que digo que normalmente no me comporto con todo el mundo así, pero Alessandra es así, es sumamente ocurrente. Tú puedes decir algo en un sentido y ella te lo captó en segundo sentido y lo hace un chiste. Entonces, ella se parece mucho a mí, entonces hay cosas que puedo hablar más fácilmente y que sé que me lo va a entender aunque no Ok. lo diga textualmente y lo va a agarrar. Sí, como que tiene Entonces, una conexión ahí, misteriosa entre tú y ella, ¿no? O sea, eh, como que se pueden dar a entender sin tantas explicaciones, ¿no? incluso, y parece mentira, hasta con miradas y con risas nos estamos diciendo un montón de cosas que nos entendemos y que a veces otros no entienden. Ajá. Entonces, por eso te digo, ella me ayuda bastante en esa conexión. Obviamente, pues tiene sus particularidades por ser mujer. Y la Eh, sensibilidad con ella, desarrollaste una sensibilidad diferente. ¿Qué te ha sí, enseñado? O sea, una niña, yo creo que sí te fíjate enseña, que ¿no? es curioso, pero con ella me tardé más en sentir que la quería. Oh, Es ¿en muy serio? curioso porque eso lo noté clarito y ya, ahí sí me preocupé un poco porque ya decía, "Ah, llevan tantos meses y Sí. todavía no siento que esto haya madurado, pero finalmente Sí, claro. acaba dándose la conexión porque busqué tener los mismos comportamientos de atención con ella que con Jorge y y también lo mismo, o sea, levantarse, porque te digo, las dos fueron cesáreas, entonces Sí, te la tocó batalló entrarle igual o ahí. más con la segunda. Pero hubo lo mismo también el cambiar pañales, pues sí, con las diferencias de que hay en cambiar el pañal a un hombre que a una mujer, pues Ajá, obviamente sí, por claro. los genitales, que es Ujú. diferente la atención que hay que Sí. tenerlo, y aprendes esa parte también, que después ya se hace normal, Más se hace normal. rutinario, y que eso, digamos, está cubierto. A diferencia de Jorge, que era sumamente tranquilo, no lloraba, no te despertaba en la noche para nada, lo teníamos que levantar ¿En para que él serio? comiera. Alessandra era un llanto constante y potente, entonces sí, ahí sí de repente Le desesperaba sufrieron un poquito más sí, ahí, ¿no? la parte de que lloraba por nada, entonces a final de cuentas, conforme fue creciendo, eso se fue moldeando y vemos de repente secuencias de fotos desde primero de primaria hasta sexto o en la secundaria y vemos cómo va cambiando su expresión Ujú. de estar totalmente seria en primero de primaria y cómo se va transformando más sonrisiente, más sonriente, más sonriente, y Y ya después se una soltó. carcajada. Entonces, ahorita pues digo, es mucho fiesta simplemente por su personalidad, ya Y por la personalidad de naturaleza. Jorge sí, igual es más templado, más Sí, sí, tranquilo. sí, él se mantiene. Como que, o sea, desde chiquito ya perfilaban su Ya esencia, pintaba, fíjate, ¿no? y de hecho con Jorge, es que te decía que le ponía música clásica. Ajá. eh,
hubo un momento a los meses, 4 o 5 meses, que teníamos una mecedora frente a la tele y pues le poníamos las caricaturas, la clásica Ajá. que es muy atractivo, pero de repente yo empezaba a cambiarle y él sentado viendo la tele sin hacer ruido ni nada. Y cambiando, y donde me decía que le dejaba, que le dejara, me hacía ruido, que ahí parara, era en el canal Arts, en donde había sinfónicas, donde Ok. había ballet, donde había cosas culturales, y ahí se quedaba. Y ahí se podía pasar una hora sin problema escuchando Ujú. todo eso. Y ahorita la música Le encanta. le encanta, compone, toca Ajá. piano, toca guitarra bastante bien y le encanta, de hecho es lo que quiere estudiar eso, pero quiere estudiar no la música clásica que se enseña, por Ajá. ejemplo, aquí en UABC. Él quiere Ok. otro tipo de música, no acabo de entender todavía Ok. exactamente qué, pero sí, él tiene un poquito más dirigido hacia otra cosa, De hecho, ahorita ya va a entrar a la universidad, ¿no? Sí, había entrado, por edad entró más chico, Ah, ok, ok. entró a ingeniería de software, Ok. estuvo un semestre nada más, se salió porque me dijo, ¿sabes Sí, qué? no, no le llenó. Sí, me dice, le fue muy bien porque siempre Ujú, le he ido muy bien en calificaciones y me dice, y aprendí mucho y me ujú. gustó mucho, pero no lo voy a ejercer. Sí. Entonces ya ahí como que se genera un enfrentamiento bueno, a ver, ¿qué estás haciendo ahorita y cuál es tu realidad a futuro? Entonces sí, o sea, si estás estudiando que se te Sí. hace bien, pero no es algo que te llena, pues sí, mejor córtale ahí Oh, está y excelente. piénsale. O sea, en esa parte, entonces, ¿cómo es tu acercamiento con tus hijos acerca, por ejemplo, de sus decisiones? ¿Cómo los acompañas? A diferencia de cómo fueron contigo, por ejemplo, ¿no? Sí, Si contigo a lo mejor fueron muy tajantes y tú, ¿qué mejorarías al final, no? O sea, yo como le digo a mi papá, cuando empecé a hacer este podcast y sí, todo, mi papá, no, pues es que, qué buena onda eres. Porque las primeras etapas de mi vida, mi papá, pues igual, puro trabajar, lo sí. miraba muy poco, es una persona, pues muy seria, de alguna forma, y ya empecé a tener más relación con él como a partir de la adolescencia en adelante, ¿no? Sí, Este, pero, pues al final él me educó basado en sus propios traumas o experiencias, ¿no? sí. Porque él fue un niño adoptado de muy pequeño, él no conoció a sus papás, pues él está en Hong Kong, o sea, la cultura es muy fría ya, o sea, Sí, el papá era muy tajante, muy serio, muy enojón. Y finalmente cuando mi papá creció y todo, lo primero que vino en su mente es me afectó a mí tanto pues, el abandono, se podría decir, ¿no? Me ujú, abandonaron porque se supone que mis papás económicamente no podían sostenerme. Entonces mi papá toda su vida se dedicó a trabajar. O sea, yo sí, dijo, yo mis hijos no los voy a abandonar y para no abandonarlos tengo que trabajar y generar sí, economía. Él educó en base a sus traumas, ¿no? Obviamente yo cuando eduqué a mis hijos, pues no es que sean mis traumas, pero yo digo, ok, yo a mis hijos les quiero ofrecer un poco más de tiempo de calidad. Y sí, sí, la economía, obviamente, un poco, pero como mi trauma no era la economía, porque finalmente, pues yo no sufrí realmente de economía, sí, porque mi papá no solventó esa parte. Mi papá me decía, no, es que tú con tus hijos, bien, le digo, papá, o sea, tú lo hiciste excelente, o sea, finalmente yo lo vi así, o sea, yo sí él lo veo como que tú mejoraste lo que a ti te tocó y está excelente, o sea, yo creo que tú lo hiciste súper bien, porque sí, finalmente tú lo buscaste hacer mejor de como tú lo viviste. Yo estoy tratando de hacerlo un poquito mejor como yo lo voy creyendo. Finalmente no hay un parámetro para decir, el papá debe de cumplir estos requisitos. sí, sí, sí. Para mí es mucho más simple que eso, ok, te tocó vivir eso, mejorale un poquito. O sea, no, obviamente si tocó un papá golpeador, pues ya, digo, no está tan difícil voltear un poquito la moneda. Pero ya a este nivel con mi papá yo le decía, papá, no te sientas mal, o sea, si yo lo estoy tratando de hacerlo diferente, no es como diciendo, mi papá me abandonó de chiquito, ¿no? O sea, ahora lo entiendo más que nunca, lo hizo excelente porque él lo hizo en base a lo que él vivió. Si para él era importante cuidar la economía para que su familia no sufra o para no abandonar a sus hijos, entonces tú cumpliste 100% tu misión. Sí. Y yo creo que, y mi pregunta va hacia ese lado, o sea, tú con tus hijos tuviste esa conexión porque a lo mejor tuviste que a lo mejor tú
tú quisieras haber tenido un poquito más de esa parte, ahorita que te digo, ¿cómo manejas esa parte de darle un poco de libertad a tus hijos, para que se sientan un poco más cómodo? O sea, ¿cómo manejas esa parte de ahorita que quiso cambiar de carrera, por ejemplo, ¿no? Sí, en buena medida lo que dices es muy cierto. Dependiendo la persona y la personalidad de la persona, eh, va a ser la respuesta que va a tener a muchos estímulos. Porque así como tú dices, hay quien puede pensar, voy a mejorar porque quiero que sea mejor la vida de mis hijos que la mía. También hay quien dice, si a mí me tocó dura, a ti también te va a tocar Sí, dura. Entonces ahí ajá, sí, depende claro, la persona, la forma de pensar. eh, Obviamente los valores, el que tanto hayas estado abierto a escuchar la opinión de otras personas, la opinión de otras personas expertas también en claro. las diferentes áreas, porque muchas veces nos cerramos precisamente a lo que yo digo, como yo digo, porque yo digo, Sí, porque como a cuando mí no me pasó nada que me pegaban, pues no me traumé, entonces seguramente no, ¿no? estuvo bien. Sí, Entonces, pero pues a veces no, a sí, veces claro, sí tiene sus repercusiones y el perpetuar esa condición puede ser bueno o puede ser malo claro. dependiendo lo que haya sido. Y la otra cosa es que también a lo mejor tus hijos son diferentes. Pasa mucho en las escuelas, y te hablo a nivel universitario, que es donde Ujú, estuve trabajando muchos años, que tú puedes decirle una cosa de una forma a un alumno y se activa y se pone a ujú, estudiar, pero se lo dices a otro con otra personalidad y y se se... te deprime. ujú, sí, claro. Entonces, no puedes manejar a toda la gente de la misma manera porque a una persona le funcionó así. Ujú, sí, Entonces, a sí, veces también es completamente prueba de y error, acuerdo. a veces lo Sí, manejas de una manera y ves como que no funciona, y sabes que le ujú, voy a dar una vueltita, pero a lo mejor eso ya es algo que uno se mentaliza para hacer. Y, digo, y en buena medida es eso, o sea, que tanto te abriste a aprender cosas diferentes a lo que claro. aprendiste en tu familia, porque lo de tu familia llevó un peso muy importante, pero también lo de afuera, o sea, no quiere decir que si alguien llevó una vida miserable, ya el resto va a ser miserable, Sí, no, claro. igual, a lo mejor no tuviste la culpa de estar en un ambiente hostil, Ujú, pero a lo mejor sí tienes algo de culpa en mantenerte en ese ambiente hostil. sí, sí, sí. Entonces, a final de cuentas, eh, pues yo opté por esa parte de tratar de establecer un mayor vínculo, una mayor confianza desde cosas tan simples. Yo, por ejemplo, el decir te quiero me era sumamente complicado, Ujú, pero llegó un momento donde me atreví, porque a veces también es eso, obligarte a hacer algo sí, diferente, completo. aunque no sea Ujú, lo que quieres decir en realidad. Y ahí pasó, pues, el decir, "No, te quiero, hijo". Y entonces eso ya como que se te hace más fácil después volverlo a decir. Y ahora ya más grandes pasaba que me decía Jorge en la preparatoria, que les dejaron de tarea darle un abrazo a su papá. Pues dice, de pues todos yo no los tengo días. problema, pues me da un abrazo y ya, pero que había compañeros Sí, que creo, no, ¿eh? darle un abrazo a su papá Es no era. difícil. Y yo considero que para mí también era difícil como hijo, En tu etapa sí, de hijo, de ¿no? De adolescente, adolescente. darle un abrazo Ujú, a mi papá, pues solo que fuera su cumpleaños. Entonces, si no, pues ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a ir y le voy a dar un ajá. abrazo? Ah, ok. Entonces veo como que de alguna manera ese vínculo que se formó desde pequeños se mantiene ahorita. Pero te digo, cada persona tendrá que ir buscando la manera de llegarle a su hijo también, porque yo puedo decirle santo y seña Claro, de qué me funciona a mí, pero pues los papás son diferentes y los hijos son diferentes, completo. entonces esa es a veces la complejidad o la suerte también de algunos de que bueno, hubo un Un clic sin clic. hacer nada aparentemente y que se dio una buena relación, pero pues ahora sí que es lo que me funcionó Pero y finalmente, entonces, todos sí hubo un cambio muy profundo en ti, Jorge, porque el solo hecho de decir, ah, pues los observo, él es diferente, ajusto, hago esto, o sea, estás en una posición muy diferente al típico papá, que el papá, es el que le tienes que tener miedo para rectificar el camino, sí, ¿no? El castigador, la autoridad, pues única, ¿no? O sea, la sí. palabra de él y punto.
no hay más para allá. Yo siento que, pues, el rol del papá antes tenía mucho que ver con eso de que era la figura que no se equivocaba, ¿no? Lo que se decía era a lo mejor nomás llegaba 5 minutos en el día y Sí, ya daba órdenes, ¿no? Pum, pum, acá. sí, sancionaba. Exacto, entonces, finalmente yo siento, bueno, lo que tú me platicas, yo estoy viendo entonces que sí hubo de ti un cambio como mucho más profundo. A lo mejor, digo, te costaba mucho esa parte de, decir te quiero, pero finalmente ahí también hubo un punto de quiebre de decir, si quiero moverme un poquito hacia acá, ¿no? A lo mejor, Sí, si no lo hago, no le va a pasar nada a mi hijo porque, pues, a mí no me pasó nada que no me lo hicieran. sí, Pero ahí llevas como que a un nivel de conciencia ya más diferente de decir, ok, es posible que no pase nada, pero si lo hago, yo siento que me va a beneficiar más que no hacerlo, ¿no? Es ese saltito sí. de fe de hacer las Y cosas esa es la parte diferentes, que te ¿no? digo que es donde es decisión de uno el hacer caso o no a la gente estudiosa de esas áreas, porque Ajá. en realidad, te digo, si se complica el decirlo de entrada, porque es un vocabulario que no usaba yo en mi vida, ni ahorita abuso, pues, Ujú. pero en realidad no tengo problema con decirlo, pero en su momento sí, o sea, sí fue difícil, pero salió, como diciendo, Sí. pues vamos a calarle a ver Sí, lo que claro. dicen hay que probar. Y bueno, a final de cuentas sí, en general sí generaron los dos un cambio en mi percepción de muchas cosas, porque sí he notado de ahorita y de muchos años antes mayor tolerancia en algunas cosas que antes no, o sea, tiene que Ujú. ser así Sí, y no, ahorita sí, no nomás para con ellos, sino incluso en con los general. mismos estudiantes, Sí, porque también se amplía tu percepción para otras áreas y empiezas a ver, no, pues sabes que pues este también es un chamaco y también siente cosas diferentes y de repente pues platicas con un estudiante y empiezan a salir otras y dices, no, pues con razón ujú. cuando en unos inicios que todavía ni hijos tenía, pues no, sabes que las reglas son estas y así son O sea, y antes de ser maestro, antes de tus hijos, ya sí, dabas clase. sí, ya, Entonces hubo un antes y después de con tus hijos, o sea, tu sí, sensibilidad con tus alumnos cambió también. cambió, sí. Te digo, y no porque sienta que era injusta la parte Ujú. que los hacía que cumplieran Sí. antes, simplemente por el hecho de que después empecé a darles más flexibilidad, Ujú. porque empecé a entender otras cosas que en un inicio por lógica no había manera de que entendiera. No, Eh, sí hay ciertas estructuras que siempre van a funcionar, ¿no? De orden, sí, sí, o sí. sea, ciertas reglas en clase que yo siento que son, pues, Son importantes, universales, sí, ¿no? Pero finalmente lo que me dices es, de repente jugar un poquito con esas personalidades de cada alumno, sí. con ahora sí en los detalles, ¿no? Y empezar a darle importancia, por ejemplo, en la universidad te atascan cursos que uno dice, pues, ¿para qué sirve? Sí, sí, sí. Y pues ahí en donde empiezas a ver y a darle más peso a los estilos de Ok. aprendizaje. Entonces todo eso dices, sabes que pues sí, no todos son iguales. No puedes hacer una clase para cada uno, pero sí puedo hacer una clase donde abarque más estilos Ujú. de aprendizaje, o a lo Sí. mejor una clase se las doy de un tipo, otra clase de otro, Sí, y jugar es un donde poquito más empiezas con eso, ¿no? sí, a modificar algunas cosas que en realidad no necesariamente son complicadas, porque tú haces un esquema y lo aplicas, Ujú. pero no pensando en toda la diversidad de personalidades que hay Sí. en un mismo grupo. Sí, o sea, la información es la misma, pero las formas en cómo la transmites, ahí sí puedes jugar un poquito. Sí, sí, sí. Y todo eso tú lo trasladabas también o te reflejabas como estoy aprendiendo esta forma porque sé que a mí, con mis hijos también puedo aplicarlas. O sea, ¿cómo fue esa parte, Pues no? fíjate que yo creo que al revés, aprendía con mis Con hijos los- y luego iba y lo Ok, correcto. aplicaba Sí, sí, sí. O sea, en, finalmente hubo una motivación más grande que era el amor por tus hijos, ¿no? y un cambio de mentalidad, digo, Sí, porque le quitas un poquito la cuadratura de que tiene que ser las cosas de de tal o cual cierta forma. forma y que digo que realmente no estaba mal, pero Sí. el darles a veces un poquito de flexibilidad Ujú.
ya como que relajaba más a algunos de los estudiantes, pero en realidad puedo darles el crédito de la enseñanza a mis hijos y que al Ok. final de cuentas aprende uno muchísimo cuando está uno abierto a aprender. Claro, no, Eh, o sea, yo a mí me queda claro que la motivación que te puede dar un hijo, pues no la percibes hasta que lo vives, ¿no? Yo, antes de Max, la verdad es que yo no lloraba para nada, yo era como, sí. Y, o sea, fue como un switch ahí, como que se prendió Se un activó. foquito, se activó, ajá, se activó un nivel, ¿no? De juego. Sí, Y de repente ya, o sea, miraba cualquier cosa ahí, un perrito y me ponían los ojos llorosos y todo. Yo decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Porque no sé si es instintivo, digo, a lo mejor tú que conoces un poco del lado animal, yo siento que se activó esa parte como más, no sé si por el instinto de protección de mi hijo se me activaron otros sentidos, o sea, a lo mejor tú lo puedes puede explicar ser, más, más puede ser, químicamente, ¿no? no lo podría explicar con bases, pero sí es muy probable, pues, el hecho de que tienes a alguien a tu cargo y que conscientemente e inconscientemente sabes que tienes que protegerle una parte mientras se desarrolla. Ujú. Y ocurre en todas las especies, o sea, los leones, tigres, todos Sí, ellos defienden a sus crías hasta cierto punto. ok. Y cada vez los van soltando y es cuando los empiezan a enseñar a cazar, los empiezan a que se retiren un poquito más Ah, ok. del grupo. Ajá. Y bueno, es un proceso natural y que de alguna manera a lo mejor uno lo tiene amarrado de que no se presente, pero que eventualmente, basado en la convivencia, empiezas a manifestar cosas, a expresar cosas, a defenderlos de cosas que a lo mejor antes no te hubieras metido, Sí. pero que entiendes que esa persona no tiene todavía los elementos para defenderse, como ocurrió en el Ujú. caso de Jorge, que una profesora le pegaba Sí. y él tuvo también la confianza Ajá. de decirme, fulanita ¿A me poco? pega, me pellizca, Y Entonces, venga. eh, pues sí pasó, pues, vas a recoger sus cosas de la escuela porque dices, no lo voy a estar exponiendo a eso. Pero pues no falta la profesora que pega, también es profesora Sí, galla, o sea, se te claro. quiere enfrentar y pues ahí es donde sale la Sale el personalidad león ese, ¿no? que no quería sacarlo, pero pues Sí. que acaba saliendo porque ves a un niño de 5 años que lo están agrediendo Ujú, y luego que te dice, no, pues que no. Y ujú. luego ya después de que haces un reclamo, ya le pregunté yo, ¿te pegó? No, a mí no, pero a fulano sí. Ay, Entonces, te metí en el problema de Oquis, dices, ¿no? está en un ambiente hostil, pues entonces Sí. hay diferentes formas de defender. Una de ellas, ¿sabes qué? Pues, simplemente lo retiro del lugar donde está siendo agredido. Hay quien no, hay quien te puede hacer una revuelta, hay quien te Sí, puede claro. poner demandas, hay quien puede Ujú. hacer un montón de cosas, pero cada quien Ahorita te queman en responde, Facebook, ¿no? mande, Ahorita te queman en Facebook. sí, sin ningún problema y sin pruebas, Sí, y sí, sin sí. pruebas Ahorita también, es un entonces, arma de dos filos, ¿no? sí, sí, de hecho, pues esa parte se me hace muy mal, la de Mm. que queman a cualquier Sí, persona ¿no? sin ninguna, bueno, con una razón de esa persona que está Ujú. haciendo la acción, pero sin ningún motivo real. Entonces, bueno, eso es cada día más común y debería estar penalizado, pero creo Sí. que no lo está. No, entonces, eso que hablas de instintivamente cómo los leones protegen a sus crías, pues entonces, o sea, instintivamente nosotros como papá deberíamos tener algo muy similar. Pero lo que tú comentabas hace rato, o sea, muchos huyen ante que pasa algo raro ahí, o sea, se entiende lo que tú quieras, pero igual, finalmente yo creo que eso ya es el resultado de, pues, de psicológicamente cómo estamos, en dónde está parada cierta persona, ¿no? Sí, Pero si le quitaras esa bronca así mental, yo siento que instintivamente, pues, estamos más orientados a proteger, como los animales. sí, sí, y que te digo que a final de cuentas sí pasa, o sea, pero como que hay niveles también de tolerancia en el jefe de la manada, Ajá, que hay unos que dicen, no, sabes que pues sí, es una agresión, pero es una agresión que le va a servir para crecer. ajá, Y habrá quien diga que la misma agresión, sabes que me lo quieren matar y se van sobre él. sí, Entonces, ahí también tiene mucho que ver con la personalidad del papá y de cómo va a afrontar esa situación. Entonces, habrá situaciones donde definitivamente te tienes que parar y defender con todo y habrá muchas, yo creo que la mayoría, donde
haces acto de presencia, pero a ver, o sea, si Ujú. continúa esto, pues entonces entro, no continúa, ahí queda como una vivencia nada más. Pero pues, eso, te digo, va a variar de persona a persona y de situación a situación. Y si la parte artística, porque veo que tus dos hijos también tienen orientación como lo artístico, ¿no? Sí, sí, pues ¿Cómo, o sea, en tu familia había esa parte, esa sí, cultura? pues de hecho en la familia en general sí, sí hay. Mi papá pues tocaba guitarra, él Ah, ok. estudió en el conservatorio en No, ¿en Guadalajara serio? y ahí medio tocaba más o menos y Ujú. componía y, pues ahí tiene algunas canciones él que dice, bueno, yo no sé cantar, pero pues sí las componía, Ok. entonces por ahí las tiene. Mi mamá cantaba muy bien, ella ya salía en televisión en Ok. Guadalajara, Entonces sí, sí eh, está lle- envuelta ahí en llegó a el... cantar en Bellas Artes en la Ciudad de México en sus tiempos, Sí. Y pero todo no, eso tus no, hijos lo saben, lo sí, veían. sí, sí lo saben. Mis hermanos todos cantan, tocan algún Ok. instrumento. Uno de mis hermanos tenía un grupo, tocaba. Mis sobrinos cantan, yo intento. Entonces, dentro de la familia sí, sí ha habido artistas, unos que sí lo hicieron trabajando y otros que por gusto nada Ujú. más. Entonces, sí, de alguna manera, ellos desde niños los teníamos en las clases, empezaron con la flauta, Ok. en UABC, luego del piano, luego le siguieron un poquito por fuera. Alessandra le da muy bien la actuación, Ok. entonces, sí, pero sí, o sea, en lo que hacen, generalmente les sale ¿Y bien. ustedes cómo ven esa parte, desarrollar la parte artística pues digo, tú lo ves en tu familia, por ejemplo, Max toca la guitarra, pero en la familia nadie, nadie está muy inmerso en todo, o sea, bueno, por lo menos para nuestra familia es un poco fuera de lo común, ¿no? Sí. No, pues ahora sí que es una forma de expresión que a final de cuentas todos tenemos en algún grado, Ujú. pero algunos la desarrollan, otros no la desarrollan. Es como una habilidad, como le hablan a las habilidades del pensamiento. Sí, Algunos, pues la clásica, ¿no? De la escuela, el burro de la clase, sí, porque reprobaba. Pero muchas veces y durante muchos años uno decía, pues es que es bien burro, pues cómo va a pasar, pero no se pone uno a pensar, bueno, pero qué habilidades tiene él claro, que tiene desarrolladas y a lo mejor esa parte de la escuela no sí, la no se le desarrolló da. por Ujú. determinadas causas, pero tiene desarrolladas muchas otras, o sea, muchas otras que a lo mejor no son tan bien vistas, pero que pueden ser muy útiles. A lo mejor él tiene muy desarrollado el sentido del humanismo y ayuda mucho a la gente, o a lo mejor él es bueno para la música. No se le dan los números, pero la música es buenísimo, o compone muy bien, o es un poeta. O sea, pueden tener habilidades que nosotros no conocemos, pero que en la que lo estamos juzgando, pues no Sí, es bueno, que es la escuela y que es en la que todos acabamos pasando. sí, Y por ahí hay una frase que creo que sí la has oído, pues oye, si vas a juzgar a un pez por la forma en que trepa árboles, pues, sí, pues estamos claro. medio perdidos, le va a ir muy mal. Y así pasa a veces con la gente. Pero históricamente, pues sí, sí ha estado un poco rezagado como esa visión ¿cómo se le puede decir? Panorámica de las habilidades, como tú dices. Digo, ustedes a lo mejor porque ya lo han vivido, pero pues finalmente yo siento que ahí sí tendríamos más responsabilidad como papás de estar un poquito más involucrado en ese tipo de información, porque si en la escuela lo tachan de rojito o del que sí, y si tú te vas solamente por lo que te da un dictamen un maestro, pues como papá te la puedes creer y Sí. decir, no, pues este hijo, híjole, pues lo voy a poner a trabajar o sea, ¿tú cómo ves esa parte de qué tan responsables nosotros somos? Y yo, por ejemplo, mi hijo, el chiquito, que es dinamita, sí, Sí, ¿no? Incluso lo llevamos a terapia y todo porque es disperso y sí, acá. Pero como nosotros también ya previamente habíamos trabajado mucho esa parte de, pues un niño no lo puedes evaluar por un examen, por eso, o sea, hay muchas formas de cómo sí, evaluarlo, pero nosotros realmente veíamos sus fortalezas, otras áreas, y si eventualmente una maestra nos decía, no, es que hizo esto y sí, mal y lo castigué y todo, pues nosotros acá en casa, obviamente tratamos de fortalecer pues esas áreas bajitas que traía, pero no dándoles todo ese peso, ¿no? sí,
imagínate, sale castigado a la escuela y aquí en la casa también, y eres y órale, y cuaderno, o sea, el chiquito por mucho tiempo estuvo medio peleado, incluso apenas está escribiendo, empezando a escribir y todo, Sí, estaba peleado con el cuaderno, o sea, estaba peleado le das una pluma y y un cuaderno y no, o sea, un se rayadero, ponía en no, no, ni lo rayaba, ¿no? ay, tengo sueño, y Sí, se dormía así. Y de repente un día como que le quitamos completamente peso a eso y estábamos afuera con unos gises y se puso a rayar su nombre. O sea, nosotros no sabíamos ni que sabía escribir su sí, nombre. Pero de cabeza, ¿no? Así, acá. Y yo, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? O sea, nosotros nos dimos cuenta que nada más como que el cuaderno le causaba ruido, o sea, el sí, cuaderno, y no, si le das todo el patio ahí sí rayaba todo. se Y no, pues lo desplayaba. sacamos, le compramos gises de todos los colores, todo, y ahí empezó. Y ya como que lo fuimos haciendo muy así paulatinamente, y ahorita ya sin problema, Sí, sin pero problema, sí, nosotros le empezamos a quitar Pero imagínate que si desde chiquito, ay, este niño, va a tener broncas para sí, esto, y es que la maestra me dijo, y sí, es importante obviamente el punto de vista de la maestra, pero también tú en casa, ¿cómo lo trabajas? O sea, por ejemplo, la parte artística no es algo que se trabaje mucho, ¿no? No es algo que se le dé la importancia que yo siento ahorita que es muy importante. Digo, finalmente trabajan áreas diferentes de tu cerebro, sí. incluso te ayuda a potenciar mucho más la escuela en algunas cosas, te ayuda a relajarte, a manejar tu estrés, tu ansiedad, o sea, es terapéutico, yo Sí, siento, ¿no? sí, sí. Es, Y que es un negocio para quien lo hace como un negocio también. claro, Entonces, y es un negocio que a muchos les va muy bien. Entonces, ahí exactamente. depende de precisamente del interés. A lo mejor, pues sí, tienes la habilidad, pero pues no es tu interés desarrollarlo. Como nos ha pasado a muchos, que de repente haces alguna cosa y te sale bien, y haces otra y te sale bien, eso te Ujú, sale bien, pero no quiere decir que porque te sale bien te tengas que dedicar a eso o lo tengas que desarrollar más. ujú. Entonces así les pasa a la mayoría de los niños, desarrollan algunas cosas que son de su interés y lo que no lo van dejando de lado, lo van dejando de lado. De hecho, yo aprendí mucho con Max de que le llegué a presionar mucho cuando iba al básquet y así, ¿no? Sí, Y con Max, en ese tiempo, pues todavía no agarra todo el rollo de la guitarra. O sea, sí veía que le gustaba el rock de los 70s y toda esa onda. Y ya cuando empezó a ir al básquet, y como yo toda mi vida era muy deportista, muy competitivo, sí, deporte. Entonces yo lo miraba en el básquet ahí, y yo, más, cada que salía, échale ganas, pártete ahí, aviéntate, sal raspado, porque yo era así. vive, Sí, pero yo lo enfocaba mucho en eso. Yo decía, es que si no, fomento ese espíritu de competitividad en la vida, y ahora sí como muy competitivo. Ya llegó un punto en que me relajé, me quité ese rollo, empecé a ver esas otras habilidades, empecé a ver que le gustaba mucho la guitarra, que la ajá, empezó a agarrar solo, o sea, de que solo él empezó agarran, y aprenden todo, todo, solos, todo, todo. Y dije, y hasta yo le dije, ¿sabes qué, Max? La neta, pues tengo que aceptarlo, o sea, tú vienes para hacer cosas que a lo mejor no estaban configuradas en mi sí, software. sí, Y a lo mejor fui muy dura por momentos, pero pues dale, o sea, yo te voy a apoyar, obviamente, trata de hacerlo lo mejor que tú puedas, como te vayas sintiendo. Entonces para mí, digo, para mí la música era completamente nueva, ¿no? sí, Digo, tú estás del otro lado, tú tienes un poco más en ese entorno familiar, esa parte artística. Pero como digo, mi configuración era completamente deportiva, competencias internacionales, todo así. Yo siento que la personalidad es muy diferente sí, a un artista que un deportista, en cierto punto, ¿no? El deportista va sobre, le voy a dar número uno. Y el artista, pues, se va construyendo, él va como en un ritmo diferente, sus objetivos son muy diferentes, ¿no? No es como que, no necesariamente, digo, yo sé que hay competencias de música y eso, pero como que para ellos no es el fin, no van por una medalla como tal, ¿no? O sea, sí. ellos van para su autorrealización plenamente. Sí, ya que a final de cuentas parte del interés de cada Sí, persona. y como tú dices, es entender, cada hijo tiene unos gustos, cada hijo,
Y pues yo veo que, o sea, Alessandra, la actuación, la música, como que en varias cosas, y que está padrísimo, la verdad, o sea, yo me imagino ver a tu hijo realizado en varias cosas. Ah, incluso Max en la primaria ganó en la zona cuentacuentos y todo ese Ah, sí, rollo. qué suave. Y yo decía, pues entonces ahí está, o sea, el Max es bueno para oratoria pero yo, o sea, finalmente, como te has construido desde chico, pues traes ese chip, ¿no? ¿Y qué va a jugar? ¿Y qué deporte va a hacer? Y pues a lo mejor no va a hacer ningún deporte y no está mal. Tú eres, Sí, o sea, yo soy el que estoy mal en, en, sí, en sí, sí. buscar o llenar esa expectativa, Y, ¿no? y eso pasó también porque pues a mí me gusta mucho el fútbol y yo lo Ajá, jugaba y pues me defendía. ajá, Y Jorge pues estuvo en fútbol ajá, y no era malo, o sea, ajá. de hecho era bueno, pero algo que yo comento, pero le faltó las ganas de jugar fútbol como tal, porque tenía los elementos, pero de repente veías como que no daba lo que podía dar. Y Ujú. pues obviamente eso marca una diferencia entre quién sigue en algo y quién Claro, no sigue. Entonces, al final de cuentas, entiende uno eso y dice, bueno, pues es que es mi gusto, pero pues no es necesariamente el de él. Y pues ahí es sí. donde, pues Y ahora sí más, que, no, pues es que yo miraba el potencial sí, sí, lo pero veías pues ya tienes que soltar esa parte, ¿no? acaba haciendo lo que ellos quieren, Ujú. porque es lo que sienten y porque uno lo ve, pues y hay muchos que sí los obligan a estar haciendo una cosa, haciendo otra, porque es el gusto del papá, no es el gusto del hijo. Pero ahora sí que regresando a la parte de cuando salió de la universidad, pues le daba vueltas, yo lo veía por ahí como que sí, le metía duro, pero al mismo tiempo como que no lo Sí, veía no. que disfrutara. Y sí, pues llegó terminando un semestre, cerrando semestre, en el Inter, que me dijo, me dice, ¿cómo verías si me salgo de la carrera un semestre? Dije, ah, por ahí va. Entonces, al final, pues sí, le digo, no, le digo, pues si sientes que no es lo que tú quieres, no tiene caso que estés haciendo pruebas La de verdad. si puedo o no puedo, y ya sabes si puedes o no. No tanto de poder, porque no hay la capacidad, sino de poder porque no traes las ganas, pues. Ujú. Entonces, pues sí, me dice, no, pues que sí, no, fue cuando me dijo, no lo voy a ejercer. Entonces, si estás estudiando algo pensando en no ejercerlo, no necesariamente es malo, pero pues quiere decir que estás equivocado en la parte Sí. de tu vocación. Y bueno, ya lleva un semestre que salió y anda Ujú. viendo ahorita a ver dónde, porque a veces las opciones en música no son tan amplias como uno pudiera pensar, porque obviamente algo que nosotros le decimos, bueno, o sea, en lo que tú quieras, pero si queremos que estudies Sí, profesionalmente, pues que sí, tengas un título porque también los títulos te cierran o te abren puertas. exacto. No Sí, ¿no? necesariamente habla de lo que sabes hacer, Ajá. pero a veces es un criterio de descarte. Sí, Y sabes que este completamente. tiene título, este no, pues va, el que Sí, sí lo tiene. Y, y bueno, obviamente sí lo queremos, sí queremos un título, pero queremos que sea algo que también sí, te llene, ¿no? él disfrute. Porque también estudiar algo que no te gusta, sí lo puedes sacar, pero no lo disfrutas Sí, y se te fíjate hace que en más esa pesado. parte yo también estuve hace un tiempo, yo sí terminé la universidad y todo, ¿no? Administración de empresas. No me encantó nunca la carrera, yo también andaba así como no sabía exactamente, pero finalmente sí me he desenvuelto en esa área y Sí. sí me ha ayudado mucho. Y, y sí, eso, se estaba en algún punto peleado con esa parte de, no, pues la universidad, no sé qué. Pero ya llegas también a ese punto que dices exactamente, o sea, el título a veces te va a abrir la puerta, ya depende de tu habilidad y tus ganas y todo de permanecer en ese lugar, pero Sí, finalmente sí, es una herramienta de entrada. sí, Ya si quieres permanecer, quieres hacer otra cosa, está perfecto, pero yo también coincido con eso. E incluso, digo, cambió mucho mi percepción con eso, ¿no? sí, Porque sí, de repente decía, no, pues no importa si no estudias y esto y otro, pero no, la verdad, ahorita sí es importante. Es más importante hacerlo
estudiarlo con el gusto Sí, porque mucho. finalmente en las áreas en las que más te desarrollas es porque lo haces con gusto. O sea, Sí, puedes tener un título y entras, pero si no es algo que te apasiona, no vas a estar investigando más allá, no vas a sí, estar nutriéndote de esa información, ¿no? O sea, el estar por estar, pues no estudias, ¿no? sí, sí, es cierto. Finalmente, así es como yo también lo creo completamente. Pero bueno, esperemos que ya. Y Alessandra ya sabe que quiere estudiar. Está ya cerrando el abanico de opciones Ujú, y ahorita habla de dos carreras probables, ok. medicina veterinaria y medicina. ¿En serio? Sí, después de estar viendo, ya Las dos se está áreas. enfocando en eso y pues Ok. ya ayer me decía que cree que un 80% veterinaria, 20% medicina. Vamos a ver, todavía falta un año, a ver Sí, qué no, yo sale. también, el mío ya apenas va a entrar a la preparatoria. Y sí, al principio, pero ¿qué vas a querer? Y ya también dije, pues date toda la prepa para ir Sí, viendo, no te sientas presionado, pero sí ve viendo, ve probando, o sea, sí, ahorita tienes la oportunidad de ir viendo, hacer prácticas, probar, pero sí velo, porque ahorita realmente, híjole, yo veo peligrosas las redes sociales en ese sentido, ¿no? De que les hacen creer a los jóvenes que está bien fácil, sí. de que todo está al alcance de un clic Y, y cuando llegas al mundo real te das cuenta que no, o sea, ocupas saber trabajar. y es que la otra, ahorita que hablas de redes, eh, montón de carreras, de especialidades, de maestrías, de doctorados que te los ponen en línea, Ajá, como si fuera lo máximo. Habrá algunos que sí, ajá, pero muchos que la verdad no van a tener ni el más mínimo de calidad no, y que pues lo pagan y lo estudian pensando que así va a ser y sí, después se dan de topes. Una, porque puede ser que crean que eso que vieron es lo máximo, cuando muchas veces es a lo mejor lo más malito. sí. Y la otra porque pues a lo mejor vieron que efectivamente era muy malo y pues no Ajá. les queda de otra. No, o sea, se van completamente por el marketing, que creen que al tener ese otro, ponle que ya tienes el título universitario, pero al tener ese otro, automáticamente te van a abrir las Sí, puertas. y Pero no. yo siento que ya hay para mí es ok, el título universitario que te dé como el perfil, ¿no? O Sí, sea, tu perfil, ese te va a abrir la puerta y ya estando adentro, tus habilidades y tu desarrollo personal es lo que te va a ir haciendo que permanezcas y que crezcas. sí. Ya cuando estés adentro, sí, ay, quiero estudiar otra cosa para ir robusteciendo mis conocimientos, está bien. Pero si sigues estudiando, estudiando y estudiando y estudiando para que juntar un bonche de papeles para que Sí. te den el puesto del dueño de la empresa, no, o sea, No, pues no. nunca lo esperes. La verdad es que, y más que nunca ahorita, que hay mucha competencia, realmente las empresas esperan a ponerte a prueba, Sí, ¿no? Y el papelito te da el acceso, sí, pero lo que tú puedas hacer con tus manos es lo que te va a ayudar sí, muy realmente. cierto, No muy tanto cierto. el bonche de títulos, no, no, no. No, y que después ves el bonche de títulos, cursos, seminarios y todo lo que puedas tener y pues te agarraron tres hojitas. A ver, Sí, estas son las que me interesan. exacto, sí, 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 completamente. Por eso es preferible, como tú dices, o sea, espera a estudiar algo que realmente te apasione, Sí, porque realmente tus habilidades son los que te van a hacer destacar, no, sí. no tanto, ay, cuánta papelería llevas, ¿no? Y más, o sea, y ahorita me sorprende, o sea, que Jorge, pues fue mérito académico, ¿no? En la preparatoria. Pues le dieron un reconocimiento, no, no sé cómo le llaman. eh, que uno era por las máximas Ok. calificaciones, el otro la medalla de honor y el otro que fue el que le dieron a Jorge, no recuerdo cómo se llama, pero que decían que era el máximo Wow. reconocimiento de la ¿Y institución. cómo fue su proceso? ¿Lo disfrutó? ¿Cómo lo veías Sí, fíjate, tú? Lo curiosamente, agarraste a latigazos para que cumpliera no, sus no, no, para metas? nada, te digo, le ha ido muy bien, a los dos les ha ido muy bien en la escuela siempre. En el caso de Jorge, y pues la cómoda, ¿no? Yo decía, no, pues al Cebatis. Ajá. Ahora sí, pues ahí me queda de pasada, no Sí, voy a pagar nada, sí, sí, sí. todo pintaba para Ajá. que ahí iba a ser. Pero él ya nos había dicho que quería entrar al CETIS.
Y yo, no, pues el CETIS, desde que yo estaba en la Ajá. preparatoria, pues el CETIS ya estaba. Y Ujú. pero pues era la escuela De... de los fresas Ajá. y pues no cualquiera podía entrar ahí por Por el lo que costo implicaba también, ¿no? el costo. Pero para eso ya teníamos nosotros cuánto es lo que se tenía que pagar, ya Ujú, sabíamos cómo está el movimiento. Y obviamente pues las instalaciones están muy bien. ujú. Y él decía, no, pues está bien, pues si es en el Cebatis, pues está bien. Pues la cosa es que me acuerdo que fui yo a lo de la inscripción y era una cantidad de gente tremenda, o sea, la verdad es que unas colonas y todo. Y luego me acuerdo que me puse yo estuve en el Cebatis, pues en aquel Ujú. tiempo pues era De, de lo de lo mejor mejor, en lo sí, público. claro. Yo también estuve ahí y no, fue unas exigencias. Pues la cosa es que estando ahí parado haciendo cola, pues tuve mucho tiempo de Ajá. voltear para todos lados y aparte de una gran cantidad de gente, pues oír los comentarios de las mamás que ahí Ujú. estaban. Porque al modo también, pues las mamás y yo, el papá y entre todas las Sí. señoras. Entonces, eh, que decían, no, pues hay como 50 porque estaban en clase los que estaban en turno, mientras Mm. nosotros hacíamos hay como 50 o 60 por cada salón, no se pueden ni mover. Chis. Y yo empecé a ver también, y pues bien maltratadas las instalaciones, a diferencia de cuando yo estuve, que estaban bastante Ujú, cuidaditas. Y, y luego pues veía a los muchachos que pues en realidad eran muchachos ujú. común y corriente, pero había unos que sí se veía que dije, este trae navaja. Se ven unos malandrones Te ahí. traen navaja. Y la verdad es que así estaban también cuando yo estuve, pero como que de alguna Sí, en ese manera momento tú no lo... identificas un Ujú, poquito más algunos muchachos. Pues la cosa es que en conjunto empecé a ver y dije, no, pues a lo mejor estoy pensando demasiado en mí y ujú. no en los beneficios que puede tener. Eh, y coincidió que la fecha en que tenía que ir a presentar como el El examen de examen. ubicación Ujú, era una fecha donde él tenía una cita médica en Guadalajara. ujú. Entonces ahí ya Descartó. se descartó porque a ellos no les importa si vas a tener una cita, Sí. entre menos vengan mejor. Sí, porque ahí tienen sobresaturado, Sí, ¿no? y así fue como acabó entrando a la preparatoria del CETIS y la verdad es que como pez en el agua, se acopló muy bien. Luego como tienen muchas actividades que pueden tomar extras Sí. dentro de las mismas cuotas de la escuela, Ujú. pues Sí, el ambiente encantados, sí. estudiantil es otro rollo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y se desarrollaron, Alessandra también, nomás que le tocó la de malas que ahora con pandemia, tiene año y medio afuera, Pobre. pero lo estaba disfrutando mucho también. Ajá. Eh, y Jorge, pues tienen su gimnasio, a Ujú. diferencia de muchos, ellos pudiéndolos recoger a las 2 de la tarde, los recogemos 6 7 de la Ahí se noche, quedan todo el día, se ¿no? quedaban y lo que tiene el salón de usos múltiples, ahí se quedaban en el piano, se iban al gimnasio, se quedan en los campitos ahí De- de fútbol, eh, muchas actividades, no le faltaba algo que hacer. Los concursos que tienen de talentos Sí. también al Sí, no año. se siente, porque allá realmente nada de artístico ni pensarlo, No, el ¿no? señorito Sabatis era lo más Sí. artístico que había, entonces así como que no era mucho, pero bueno, era lo que había. Ok. Eh, Pero ya y desde la secundaria perfilaba con promedio alto y todo. desde la primaria, Y le ofrecieron, me imagino que en el examen de admisión le dieron beca y todo, o algo así, ¿o no? eh, no me acuerdo en el examen de ingreso, eh, creo que sí lo pagamos, pero con el sistema de ahí, pues si te quedabas, te descontaban eso Sí. de la inscripción. Ujú. Entonces, a final de cuentas se acomodaron las cosas, tuvo una buena beca también, Ok, que eso ayudó claro. muchísimo y que la verdad sin la beca, no, ahí sí hubiera Sí, quedado porque fuera del digo, si alcance. tiene mérito, pues supongo que le ofrecían buenas No, le prestaciones, fue ¿no? bien, sí, tenía como un 50% por Wow, ahí no, está de súper beca, bien. entonces eso, digo, Claro. Sí, sí, fue sí. determinante Sí, sí, yo sé que te voy a pagar la décima parte del Cebetis por eso, pero realmente lo que te preguntaba, ¿no? O sea, si lo disfrutó a ese nivel, o sea, ¿cómo puedes pagar esa parte, ¿no? No, totalmente. Y de hecho yo les comento, le digo, realmente yo nunca,
disfruté así de decir, me encantó estar Ujú. en la primaria, tal, en la secundaria, tal, en la Sí, prepa, no. tal. No, digo, es más, ni en la universidad. Pero donde poquito así puedo decir que Ajá. dije, esto lo disfruté más fue en la especialidad. Ajá. Pero pues ella estaba grande, ya lo que fue Sí. todo lo demás. Y yo escucho de repente cuando me reúno con compañeros de la secundaria, que veo por ahí gente de la prepa, no, la secundaria, la mejor época de mi vida. Y yo, pues yo no, o sea, no, Pues digo, no, yo. o sea, no sé si era muy Sí. antisocial, ¿verdad? Pero yo no puedo decir eso. Y con mis hijos sí, los veo que la preparatoria es así Ujú. como el estándar de oro de lo que debería de ser, a como ellos se expresan Sí. de su estancia. Eh, Sí, tú sabes que a esa edad no los convences con cualquier cosa, no, no, ¿no? no. Y ahí fue, él nunca se expresó mal de los profesores, pero ahí fue la primera vez donde en una ocasión me dijo, eh, ¿por qué serán tan buenos los profesores aquí en CETIS? Y le digo, no, le digo, pues es que los escogen, le digo que un perfil, ya Ujú. le Sí. eché un rollo. Y me dice, no, dice, pero todos, o Ajá. sea, todos son muy buenos. Y te digo, no se expresaba mal, pero nunca se había expresado tan bien tampoco Sí, así de una plantilla de maestros. Entonces eso habla muy bien claro. de Sí, lo más que... en esa época que andan como de Todos rebeldones y peros. anarquistas en Sí. contra del sistema acá, No, no, ¿no? no, no, muy bien. Y fue parte de la sociedad de alumnos también. Y muy bien, o sea, Ok. se la llevaron muy bien, tuvo un montón de trabajo, lo sacaron muy bien, a pesar de todo lo que tuvieron de trabas y todo Sí, lo que me se imagino. atravesó, Ay, pues qué padre, la verdad a es que gusto. pero fue bien circunstancial que entrara, ¿no? Sí, o sea, parte del interés de él y la otra, pues que tío, el Se estar acomoda viendo todo. cómo estaban las cosas en la parte pública y también la experiencia de haber visto que en la secundaria y que estaban aquí en Valle Dorado, en la Sí, 24, sí, sí. que se considera que es buena, Bueno, era una faltadera. No, pues que ahora tuve 5 horas libres, ahora tuve híjole. 6 horas libres y pues, ¿qué hicieron? Pues jugamos, Y ahorita jugamos. está peor, creo, ¿eh? Pues me imagino, o sea, ahora sí que eso, entonces ahí sí, cuando ves todo ese tipo de deficiencias, dices, pues son horas, pues sí las disfrutan en la vida, Claro. pero de aprendizaje como que no queda mucho. Y deja tú el aprendizaje, la estructura, o sea, imagínate si de por sí les encanta la libertad y le das más Sí, libertad. Híjole, al sí, sí, rato sí. para aterrizarlos pues, está medio en chino, ¿no? No, pues a final de cuentas hubieron varias cosas que se juntaron para decir, no, sabes que pues sí, Ujú. ahí, y pues entró y terminó ahí bien, Ay, qué bien, todo bueno. bien. Entonces, digo, esa es otra cosa que no hemos tenido problema, que yo sé que muchas veces es un problema para algunos papás, eh, que nomás en la escuela están a jalones Batallando. y nomás Ujú. no van, no dan. Y bueno, por esa parte no tuvimos que preocuparnos ni con Jorge ni con Alessandra. Alessandra por ahí de repente se nos distrae, se dispersa en algunas cosas, pero es muy buena también cuando se pone, Sí, sí, sí. le agarra luego, luego. Pero le dan también ese espacio, esa apertura para retomar sus Sí, cosas y sí, sí, digo, pues al final es la vida es también, pues a veces estás bajo, a veces estás arriba sí, y no. sí, es la montaña rusa. Sí, completamente. Y la parte espiritual, Karina, ¿y tú cómo la abordan con ellos? Sí, ¿Van pues a la mira, religión? sí, ¿No? sí, somos católicos y sí, les inculcamos esa parte, pero a diferencia de al menos conmigo, no lo hicimos obligatorio basado en los miedos Sí, del de antes, ¿no? castigo eterno. Que te llevaban Entonces, con una viejita a leer el catecismo ahí. en el caso de ellos, sí los llevamos. Tiende más a seguirlo ahorita Jorge que Alessandra. Alessandra es más renuente. Ujú. Sí va, pero también se desprende más fácil. Jorge no, él sí busca más el estar apegado. De hecho, pues es acólito también y Ok, va y le ayuda al padre. Y ok. pues antes era muy raro ver a alguien más grande con el traje Sí, de monaguillo. monaguillo. Ellos tienen su ropa para eso, Sí. se lo pone. Actividades que hay, le hablan, que va a venir el obispo, le hablan a Ujú. Jorge. Ah, qué padre. eh, O sea, esa parte él
se conectó solo, ¿no? Y bien, te digo, Ujú. y veo que la disfruta, pero creo yo que en eso tiene que ver mucho la no obligatoriedad, Sí, porque para nosotros eso era pesado, órale, que levantarse, que a sí. misa, que entonces, y la verdad que sí, llega un momento cuando es obligatorio que como que odias esa parte. Sí, no, buscas el eh, momento para ya desafanarte de eso, ¿no? y lo ves con culpa, o Ujú. sea, acabas creciendo tu fe, pero Así es. basado en la culpa, o Ujú, sea, culpa, 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 y eso no es bueno, eso ujú. no es bueno, es mejor verle la parte positiva Positiva, y entenderlo y que te den ganas de profundizarlo, así es. que de esa manera, ahí pues, lo profundizo porque no me queda de otra, si no me voy al infierno, Sí, no, entonces... y está muy, qué buena onda. Dice que Alessandra anda todavía como, anda Ella sí le viendo un saca más la poquito. vueltita, sí, de repente sí quiere ir y va y pues Y ahí, fíjate que yo coincido mucho con esa parte que tú dices, porque a mí en lo personal, yo también, o sea, desde chico, pues sí, católico, que la comunión y que sí, ahí, el catecismo, no, que los domingos, a mí, y sí, igual, o sea, yo terminé así, de por sí, como que nunca logré esa conexión, sí. incluso hasta sí, no, de repente perdí toda como esa parte de decir, no, pues yo creo que soy ateo porque como no me gusta la misa, Dios me castiga, entonces, no, es que yo no creo nada, cuando ya tuve un poquito más de conciencia, no sé si por la secundaria, prepa, y dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que lo mío es el ateísmo. Para allá Y, voy. ajá, porque iba a grupos juveniles de la iglesia y todo, o sea, no, yo sentía que no pertenecía a esos Sí, lugares y a todos los veía ahí bien felices. felices, prendido. Yo dije, no, o sea, híjole, pero pues sí era un peso muy grande porque decía, no, híjole, mi mamá, o sea, me voy a Sí, defraudar, ¿no? Porque sí, mi papá sí es, cero religioso y así, ¿no? Pero mi mamá sí era ahí el peso de la mamá y sí, así es fuerte. Entonces, digo, estuve muchos años peleados con esa parte. Y obviamente cuando escuchaba cosas negativas de la iglesia, entonces ya, no, sí, ves, es que los padres son malos sí, y tal. Entonces, como que me fui al otro extremo, ¿no? De odiar un poquito la religión. Ya después empecé a descubrir otras cosas. Pues ya vas creciendo, vas viendo un poquito las cosas con pues con más apertura, ¿no? Y igual, o sea, con mis hijos, no los obligamos a seguir a catecismo ni nada, pero he ido de la mano con mi propia transformación o mi sí. propia visión acerca de la espiritualidad, ¿no? Ya después cuando descubrí que dije, no, oye, no me acuerdo exactamente dónde, pero que descubrí que a mí sí me gustaba, o sea, buscar esa parte espiritual. Y ya llegó un punto que dije, no, pues es Dios, es el universo, es lo que sea, pero me gusta, realmente me gusta conectarme con eso. Pero lo que más me gustaba era no sentirme culpable por no Sí, seguir un protocolo. sí, sí, Y, y llegó ya el punto que ahorita puedo ir a la iglesia, a misas, cuando tengo que ir por la razón que sea y me siento tranquilo. Escucho como con mucha apertura lo que pueda decir el padre, o sea, sí, independientemente de que si me sienta muy católico o cero católico, llega la parte de que digo, no, pues tiene muchas cosas de las que puedo aprender. sí, Y esos valores, esa formación se la puedo pasar a mis hijos sin esa formalidad a lo mejor, ¿no? sí, Ya que ellos también decidan, o sea, que ellos decidan si en lo que quieren creer, pero sí, o sea, para mí sí, sí es importante y fue difícil porque al final, quieras o no, el tener una religión bien establecida, pues ellos mismos te dan su protocolo, ¿no? sí, Si eres chiquito, a la comunión, después sí, a la confirmación, después como que ya está bien formadita la escuelita y, y yo sí entré como en mucho conflicto de cómo puedo hacer a mis hijos espirituales sin tener esa estructura, ¿no? sí, Pero pues finalmente como todo eso va ligado a los valores, al hacer las cosas bien, al ser el bien. Entonces yo siento que son valores universales. Cuando ya lo empecé a ver de esa forma, ya no lo sentí como una carga, como sí, muy pesado, ¿no? Decir, es que tengo que cumplir con estos papeles, con estos sí, documentos, ¿no?
y a mí me sirvió mucho, pero sí fue bien, bien complejo porque pues Sandra de alguna forma sí tenía mucho más formación Ujú. católica, pero no, pero es que cómo que no van a hacer la comunión y cómo que, y yo dije, no, pero o sea, es que sí es bueno, pero ay, tampoco los quiero enfrascar en algo Sí, tan cuadrado, o sea, sí quiero darle cierta libertad y sí, o sea, la verdad es que no lo llevo a cabo, pero no quiere decir que no tengamos nuestras pláticas acerca de, pues, del ser, ¿no? sí. Del ser, espiritual. eh, y digo, al final yo sigo aprendiendo, sigo buscando formas, eh, y al final, pues sí, o sea, sí le tenemos que dar un norte a nuestros hijos, ¿no? Oye, Sí, pues hay claro. que caminar para allá, Sí. ¿no? Sí, ahí, digo, desde mi punto de vista, digo, con formación católica, sí busqué que llevaran esa parte de formación en los pasos que normalmente marca, Ujú, porque es lo que yo viví, ujú, pero pensando, ¿sabes qué? Pues va a cumplir eso, ujú, pero a final de cuentas ellos van a decidir si siguen por esa línea, si les gusta van a profundizar. ujú. eh, pero, tío, pensando en que no sea que los llevo a rastras, porque Sí, ahí sí, te está viendo Dios, que no viste el domingo. sí, tío, y eso, y el crecer con culpas. Yo me acuerdo cuando estaba chico nos llevaba mi papá a veces a misa al santuario, Ajá. ahorita la catedral, y los padres pues, eran franciscanos, Ah, y sí, me acuerdo. muy duras las disciplinas de los franciscanos, eh, y muy exigentes, mucho, muy exigentes, digo, tan exigentes que yo tenía como 9 años y me fui a confesar y me dejaron 3 rosarios de penitencia. Y sí, pues, ¿sí, ¿qué hice? Entonces, ya ahí me tienes rezando tres Ajá. rosarios. Pero las homilías de un padre muy famoso, Fray Felipe. Y no, hombre, salió uno todo asustado de ahí porque gritaba y te decía que Satanás. Así que, no, hombre, salió uno con miedo de ahí. Y, y pues no es lo que yo quiero. Es como pasaba regresando a las clases, que hay profesores que buscan infundir miedo. Ujú, sí, sí, sí. Hay profesores que quieren que les tengas Es un miedo, estilo de liderazgo, ¿no? estrés en la clase, eso Ujú, te lo ponen como lo mejor. Y yo buscaba lo contrario, ¿sabes qué? Pues sí, me tienen que cumplir con lo que tienen que cumplir, pero ujú, vámonos lo más tranquilos posible mientras se cumplan los objetivos. sí, Y buscaba eso, lo más, daba clases de cirugía, pues quieres que el ambiente del quirófano sí, esté relajado. relajado, sí, con la tensión de que están Ujú, trabajando sobre algo que tiene que salir bien, pero que no sea el estrés que yo les infunda al estudiante. Entonces, de alguna manera, así también con esto, pues sabes que aprenden mejor en lo relajadito, aunque algunos dicen, no, trabajo mejor bajo estrés, bueno, ese ya es ya algo cada quien, ¿no? personal, pero no, yo creo que eh, aprende más la gente y se queda más cuando estás en un ambiente más relajado, Sí. más tranquilo, donde te diviertes, puedes Ujú, bromear, puedes hacer todo, pero incluso algo que pensarías que no te gusta, cuando estás relajado a lo mejor hasta le agarras el sabor a algo y por ahí te sí. vas. Entonces lo mismo para eso, para lo espiritual que me decías al principio. Hay gente que, como yo, que estuvo bajo estrés Sí. y que le pierdes una parte. Ya grande yo Ujú. decidí Si le si seguía por seguías, eso ¿no? y la verdad es que me gusta, pero Lo tomaste, pero de de una una forma forma diferente. mesurada, Sí, digamos, claro. porque veo unos que sí, de repente siento que se pasan. Y pues de lo que comentabas de que, no, pues que los padres, que esto, que lo peor, que, pues Ujú, como en todos lados hay de todo. claro. Hay gente muy, muy buena, muy positiva y hay gente que sí, Sí, definitivamente no debería estar sí, en yo un lo agarré grupo como la religioso. tormenta perfecta para alejarme de Aprovechar. todo eso, ¿no? Y, Ya y, después retomé y sí, o sea, en todos, ¿cómo dicen? En todos lados se cuecen habas sí, y no puedes descartar algo por esas excepciones, sí, ¿no? Y yo así lo vi, yo digo, ahorita puedo ir sin problema, de hecho acabo de ser padrino ajá, del hijo de una amiga, de nuestra mejor amiga. Y miraba al niño con tanta devoción en su comunión. sí, Yo, la verdad, el acto en sí,
pues toda la ceremonia, cómo la llevó. Protocolo, todo, sí. Ajá, yo lo disfruté mucho, o sea, Sí, pues sin ser acá el súper católico, disfruté mucho como pues el niño ya tiene 9, 10 años, o sea, ya sí, es muy consciente de eso y él estaba disfrutando mucho toda esa etapa y y yo realmente disfrutaba verlo así. sí, Yo que dije, lo ay, qué disfrutaba. padre, sí. Yo dije, excelente, qué padre que encuentres esa motivación o ese sentido a las cosas de esa forma Sí. y yo feliz, o sea, yo No, sí, feliz. sí, sí, Ajá. pues a veces es eso también, el ver que otros lo disfrutan verdaderamente, sin traumas, sin Ajá, nada, exacto. sin presiones. Entonces eso es suave. Sí, pero muchos no. Sí, Así que no, y yo sé que muchos, a eso quiero llegar con esto, ¿no? Sí, definitivamente, podemos seguir siendo los papás de hace 20, 30 años y seguramente, pues a lo mejor no quedan tan traumados, ¿no? sí, Como dicen. Pero pues al finalmente no estamos peleando estar muy traumados o poco traumados. El chiste estamos buscando formar hijos más sanos, ¿no? sí. Y que traigan cosas mucho más positivas. Una de las preguntas que te quisiera hacer es, ¿qué te ha costado cambiar por tus hijos? O sea, ¿qué forma que tú te acuerdes? Algo que digas, ay, pues es que yo era así, pero híjole, por mi hijo, siento que como yo te dije, del deporte, yo tuve que, relajarme mucho, cambiar muchas cosas que yo traía, que para mí eran claras, o sea, obviamente tú creces con una visión, una sola visión de las cosas y así a veces quieres llevarla, y no, pues tuve que ir como una piedrita, ¿no? Quebrando esa idea y darme cuenta pues que había muchas otras cosas que no era mi propia visión de las cosas, ¿no? Sí, pues mira, curiosamente no puedo decir algo Algo en concreto, ¿no? que me Ujú, pueda como tal. Sí puedo voltear a ver hacia atrás y digo, bueno, pues sí ujú, me costó libertad, pero no la siento como un sacrificio ujú, realmente, como que es algo que se fue dando de forma tan gradual que no lo sentí como un cambio drástico que me pesara. sí, Y hasta la fecha lo sigo sintiendo de la misma manera. O sea, sí, hay cambios forzosamente, pero no que ni que me arrepienta, ni que me pueda, ni que, ni que dijera yo, si pudiera hacer algo de lo que no me arrepentía, no, ujú, realmente creo que se dieron las cosas como tenían que ocurrir gracias. y la parte de sacrificar libertad, pues yo creo que va de la mano, es como un trueque justo, Ujú, en donde, pues sí, yo te entrego esto, pero gano esto. así es. Entonces las vivencias que tienes con tus hijos, los triunfos que tienen ellos, los sientes como tuyos de alguna Ujú, manera, aunque sabes que no son tuyos sí, y el claro. esfuerzo no lo hiciste tú, pero Ajá, lo sientes como tuyo, o sea, sus logros los sientes así es. tuyos, compone una canción, la sientes como que Ujú, es tuya también, aunque pues, no haya hecho uno absolutamente nada para crearla. Se presenta Alessandra en una obra y lo hace muy bien y encanta y todo, es mi éxito, pero sé que no es mío también, ujú. entonces yo creo que es un trueque justo, es un cambio de libertad por satisfacción. Entonces se acaba llenando el huequito y queda igual de lleno. ¿Y cómo ves, tú cómo ves, digo, mi entorno y el tuyo pues son un poco diferentes, el rol ahorita de los papás? ¿Sientes que todavía siguen permeando cosas, costumbres en la posición de papá, en la forma de educar al hijo, de involucrarse con tus hijos? ¿Crees que vayamos avanzando un poco? ¿Sientes que hay muchas viejas costumbres, ¿no? Sí, bueno, hay de todo. Hay los extremos también. Hay quien sí tiene como meta el ir mejorando, mejorando, mejorando Ujú, en los hijos. Y hay quien quiere que se mantengan las cosas como fueron para él y ujú. tienen que ser así. Y si se puede alcanzar al nieto también. Entonces, hay de todo. Nos damos cuenta
quién es muy permisivo, porque también es otra cosa, el tratar bien a los hijos no quiere decir que los vas a dejar hacer todo porque es su Claro. naturaleza. Ujú, Entonces sí. también hay que poner límites en muchas cosas, hay que dar libertades también en muchas cosas, pero a final de cuentas lo que te decía antes, casi en un inicio, de que la personalidad y el conocimiento, así que el stock que traemos los papás eh, heredado, más lo que vayamos adquiriendo, pero en nuestra vida, en nuestra relación con otra gente, es lo que nos va a permitir que le demos más de lo correcto o de lo incorrecto también a nuestros hijos, porque también podemos aprender cosas nuevas creyendo que están bien y a lo Sí. mejor está peor que lo que Sí, sabíamos. completamente. Pero igual todo eso va a ir muy relacionado del buscar estar cerca de tus hijos, ¿no? El estar cerca de ellos para conocerlos. El conocerlos también te va a dar armas para pues, poder abordarlos finalmente, ¿no? Si Sí, estás muy distanciado, por más buenas voluntad que tengas, híjole, es difícil llegarles, sí, difícil darles un consejo, difícil decir, no, pues ahorita está pasando por eso, que te platiquen una situación de sus amigos, lo que tú quieras. Finalmente eso puede resolver gran parte buscando siempre cercanía, con mucha comunicación, sí, sí. confianza. Si no hay vínculo, es muy complicado que puedas obtener información o puedas obtener confianza de regreso. Entonces tiene que haber vínculo de inicio, porque si no, pues todo un reto. O sea, ¿cómo te acercas a alguien que no te tiene confianza? Pues, ¿y Ujú. cómo quieres que te diga algo a alguien que no te tiene confianza? Y porque te le acercas aparte en un momento difícil. Sí, nomás eh, nunca le hablaste para nada, pero ahí Ahí quieres. está, si quieres saber que con quién anduvo, no, Sí, pues sí, sí. no te van a... O sea, se construye al final ese vínculo con el Sí, tiempo, sí, ¿no? y es de todos los días, no es algo que hiciste una vez y ya se olvidó, ¿no? Tiene que ser permanente y tiene que ser una costumbre. Entonces, al final, eso es lo que puede ayudar a que exista la apertura de parte de nuestros hijos y de uno también, porque Sí, pues sí, sí, sí. completamente. No, pues ya nos chutamos 1 hora 40, Jorge. No, de volada. ¿Quisieras agregar algo? No, pues ahora sí que muchas gracias, la verdad es que es una experiencia el estar aquí, no, es algo nuevo totalmente para mí, nunca me ha sentado a platicar con nadie así, directamente sobre esto. Eh, Dentro así de las experiencias, yo les diría dos cosas. Una, es muy bueno no tener un hijo único. Ajá. Es muy bueno porque nosotros tuvimos a Jorge y aunque fue corto el tiempo, Ujú. eh, tiendes a sobreproteger. Tener un Ok. hijo único tiendes a sobreproteger. Y te das cuenta que sobreprotegías cuando tienes al segundo. Ok. Antes no te das cuenta. Entonces, finalmente, esa es una de las cosas que yo diría que enriquece y que te ayuda a final de Sí. cuentas para que trates mejor Ujú. también al segundo hijo, que ahí es cuando entiende uno por qué dicen los hijos menores que tuvieron más libertad Ujú. que los hijos mayores, porque ya les abrieron camino de alguna manera y pues sí, sí les funcionó. Y la otra, que también me pasó, es que hay quien se niega a las guarderías. Ujú. Métanlos a la Sí, yo guardería estoy súper a favor, aunque ¿eh? tengan quien los cuide. Ujú. El hecho de tenerlos uno en casa o que estén a la crianza con la abuela, con la tía, eh, los atrasa, los Ujú. atrasa. Y yo lo vi con Alessandra. Fue un tiempo en donde el consultorio también lo tenía a un ladito ahí de mi casa. Ella no tenía todavía la edad para guardería, pero llegó la edad y no la metimos. No, Sí, pues sí, aquí más estoy, aquí la cómodo, llevamos. ¿no? Pero después de unos meses empezamos a ver que no tenía el mismo desarrollo Ok. que había tenido Jorge. Y fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Va a la guardería. Rápido, Qué rápido bueno. despuntó. O sea, Sí, interrelación con otros niños de su edad, otros comportamientos, eventos adversos, enfermedades, o sea, todo ayuda claro. para que haya un desarrollo mucho más rápido en los niños. Entonces, digo, soy pro guarderías, a final de Nosotros cuentas. también, ¿eh? Sí, Completamente,
Estoy bien de acuerdo con eso y te sigo. Ah, pues qué bueno que tenemos la misma visión en ese sentido. No, sí, pues a ver, ahora sí que a alguien le sirva el consejo No, de esas dos y cosas. seguramente sí, ¿eh? Pues muchas gracias, No, gracias a Jorge. ti, Ociel. Eh, Me dio mucho gusto estar aquí en esta, pues, entrevista Plática. amena, entrevista, plática, pero muy amena y que pues, te digo, es una única vivencia que he tenido y me agradó mucho. Ah, pues qué bueno, espero que no sea la única vez. Y créeme que me llevo bastante de la plática que tengo contigo. Y ahí luego la vas a ver también, ahí, Ándale, la sí. repetición. Pues ahí nos conectamos y la vemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ociel. Nos vemos. Saludos a todos.